ha visto ya Sí. más de una vez, ¿no? Más de una ocasión. La primera vez precisamente fue contigo, con tus hijos, con mi hija pequeña en el cine, ¿verdad? Las primeras lágrimas que echamos cuando la vimos fue en el cine, en las salas comerciales. La idea de la proyección sobre todo era aprovechar que estaba aquí Manuel. Estas son fotografías suyas del rodaje, que bueno, que ilustran un poco la aventura en la que se vio inmerso para sacar adelante este proyecto, ¿no? Yo la idea que teníamos era de que pudiéramos aprovechar que está él aquí con nosotros, que la película la acabamos de ver, y pudiéramos hacerle las preguntas que nos pareciese conveniente, ¿no? Entonces, si hay alguien que quiera sacar alguna cuestión que haya visto en la película que le interesara. Yo tengo que decir que la he visto unas pocas de veces y muy pocos minutos me perdí del rodaje. Fueron 2 años de rodaje. Hubo 2 unidades. Una unidad de naturaleza, en la que estuve participando en las localizaciones de muchos de esos animales. El águila me decía, oye, un nido de lo que sea. Bueno, localizo el nido de águila calzada, localizo la imperial, localizo pues, muchos de los animales y de los paisajes que hay ahí. Pero ya os digo también el ambiente social. Cuando conocí a Sancho Gracia, pues, él habla fino normalmente, ¿no? Y fue mucho conmigo al campo, se vino conmigo al campo. Estaba malo de un cáncer y la verdad que el rodaje con él en la película fue complicado, porque el hombre se quejaba y tenía, pues, mucho decía, muy mala follada, ¿no? Conmigo se llevó de puta madre. Pero además, porque él quería un poco rozarse con la gente de allí para captar, digamos, cómo era la gente de allí. Pero le presenté a un amigo mío, 2 amigos que son hermanos, que uno de ellos tiene ahora, pues bueno, los 2 tienen 90 y tantos años, uno se llama Gervasio y Juan, y se rozaron con él. Y de ahí, pues, muchas de las palabras y de los gestos y todo eso, porque tengo que decir que la verdad que este hombre pues, era un buen actor, porque quería captar cómo era cada personaje, ¿no? Cada cosa, ¿no? Y bueno, pues, bueno, si queréis preguntar sobre las cosas de la película, aquí me tenéis, ¿no? Yo creo que hay una cosa clave, ¿no? Que además justifica que estemos haciendo esto aquí, que es que la historia de Marcos tiene lugar en la Sierra de Cardeña y Montoro, ¿no? En el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. Gran parte del rodaje ha tenido lugar allí, me parece que me decías que en Fuencaliente, ¿no? Bueno, la historia realmente pasó porque lo que es Sierra Madrona y la Sierra de Cardeña y Montoro y Andújar, todo eso digamos que es la misma unidad paisajística. Sierra Madrona es los montes más altos que hay en Sierra Morena. El Bañuela es el más alto, que tiene unos 1.300 metros. Pero eso está en la parte, se distribuye entre Castilla-La Mancha y Andalucía. Y ese mogollón de montañas que hay ahí, tan grandes, son de los sitios más salvajes que hay, no en España, sino en Europa. Pero todavía, o sea, hay miles y miles y miles de hectáreas que todavía, bueno, se puede decir que son de las zonas más deshabitadas de Europa. Que, ojo, que también la Sierra de Nachuelos también lo es. Sí. Y bueno, pues, ¿es creíble esta historia en aquellos entonces? Pues, si hoy es salvaje en aquellos entonces, pues era también mucho más salvaje, ¿no? Pero también estaba muy habitada en aquellos entonces. Había cabreros, había carboneros, había una vida allí. Y bueno, pues ya os digo que todo eso, o sea, Marcos se mueve cuando ya el hombre, porque el cabrero realmente no muere, eso es ficción, se va y lo abandona y él se queda allí completamente solo. Él no quiere volver a las palizas que le pegaban su madre, al maltrato, y allí se encuentra muy a gusto con los animales y conecta con la naturaleza. Porque el conectar con la naturaleza es algo fácil cuando llevas mucho tiempo en ella. Yo me dedico realmente a seguir los pasos de los linces y algo se me ha pegado de ellos. Y muchas veces la gente se pregunta qué exagera esta película con los lobos, rozándose con los lobos. Pues yo puedo decir que es creíble, porque yo me he rozado con linces, él se rozó con lobos. Cuando te tiras muchos años en la naturaleza y cuando pasas muchas horas, pues si tú tienes buen feeling con la naturaleza y tú realmente, pues, técnicamente, no le tiras piedras, no le pegas tiros, la naturaleza también se va acercando a ti, pierde la vergüenza. Y
y conectas con ellos. Y eso es lo que le pasó a Marcos. Pero claro, Marcos desde que era pequeñito, pues llegó a contactar con los lobos y era de edad. Yo en esta película, en el rodaje, viví dos momentos muy emocionantes. Muy emocionantes, que tengo que decir que me he emocionado hoy al final de la película. Me he emocionado porque es inevitable. Una de ellas fue cuando Marcos, porque los lobos estos son lobos controlados, o sea, son lobos criados en un centro. Pero son auténticos lobos ibéricos. Porque Gerardo, una de las cosas que, bueno, yo con Gerardo le apretaba, le daba mucha caña, porque cada cosa que salía de la película fuera muy auténtica. Los paisajes, por ejemplo, ahí no vería un pino, porque en aquello entonces no había pinos por allí. O sea, que fuera monte mediterráneo, que la fauna fuera la ibérica. Y ya se me ha ido lo que iba a decir. Dos momentos. Todos los lobos. Bueno, dos momentos. Uno fue cuando, bueno, esos lobos que estaban en un cercado de unas 2 hectáreas en Calveña, pues Marcos por primera vez contactó con los lobos. Y fue un momento muy parecido al que hemos visto al final de la película. Sabía conectar con los lobos, porque los lobos eran lobos de verdad. O sea, que no eran lobos amaestrados que le tiraban un palo y iban a por él. No. O sea, eran lobos. Y tenía además su jerarquía entre ellos. Había un lobo alfa, había lobos inferiores. Y lo que hizo Marcos cuando entró es portarse como un lobo sometido, ¿vale? Se tumbó, porque los gestos de los lobos, Félix los describía muy bien, cuando levantaba la cola, cuando agachaba la cola, cada gesto era un signo de comunicación entre ellos. Pues bien, eso es lo que hizo Marcos, se tendió, se puso con las patas, con las manos para arriba, empezaron los lobos a rodearlo y conectó con ellos con una cosa. Mira, Pepe España, que es uno de los mejores entendidos de lobo de Europa, de España, de lobo ibérico, alucinó, porque los lobos estos los maneja él. Dice, es que nadie se acerca a los lobos como lo ha hecho él, con esto. O sea, nos emocionamos todos en ese momento. Ese fue uno. Y otro de los momentos fue cuando fuimos, porque queríamos que todo fuera muy auténtico, y fuimos a localizar la cueva donde realmente le pasó eso a Marcos. Sí. Porque queríamos rodar en esa cueva, claro. Fuimos Gerardo, Marcos y yo, y nos fuimos a la sierra de Fuencaliente en un Land Rover buscando el sitio, y bueno, Gerardo no entró porque había una valla cinegética de una finca privada y tuvimos que saltar, y saltamos Marco y yo. Y Gerardo me dice, mira, como además pues se ha hecho un documental también de esta película, hay una película que se llama Marco, el lobo solitario, que debería de verlo, que está muy chulo el documental. Pues nada, me fui con Marco a buscar la cueva y anduvimos 8 o 10 kilómetros a campo otra vez. Sin saber exactamente dónde estaba. Donde él, claro, él había cambiado, él me decía, dice, esto ha cambiado, claro, antes había carboneros, había zonas que se sembraban en la sierra, había sitios, y todo pues se había matorralizado, se había llenado de monte, pero una de las cosas guapas fue cuando íbamos cerca de la cueva, bajando por un río, por un valle que es alucinante, lo más salvaje que hay en Sierra Morena, lleno de robles, de alcornoques, de encinas, y unos ríos con cascadas que me gustaría que conocierais, porque sí, no hace falta ir a Canadá para ver zonas maravillosas que tenemos aquí cercanas. Lo que pasa, desgraciadamente, son propiedad privada. Pero bueno, nos internamos en el río Valmayor y se queda quieto, y bueno, Sierra Madrona tiene unos picos, como nos decían en el colegio de las montañas jóvenes, que son de 5 picos, y empezó con el dedo, yo estaba detrás de él, y empezó con el dedo así, a dibujar, y hace, ahí está la cueva, Manolo. Y bajamos a la cueva, al sitio, con un barranco, llegamos, y bueno, pues la cueva realmente no era una cueva en sí, era una mina romana, que es donde, ahí hay una imagen de la cueva, y lo filmé allí con la cámara que me dejó Gerardo, y se emocionó, y se dio a pegar gritos, y empezó a aullar, y salió corriendo por allí aullando, se subió al alto un fresno, se volvió loco, como un niño chico, como un perrillo cuando la suelta y se le pega saltos, y lloró delante mía, me emocioné con él, y nos dimos un abrazo allí, y nos fuimos, y ya pues, bueno, cuando llegamos le comenté a Gerardo, digo, mira, ya es imposible filmar, allí no se puede filmar, porque para llegar allí hace falta, pues, andar a campo otra vez, y nos cuenta con un equipo de una película, había 70 personas, con camiones, con grúas, con un montón de cosas que allí era imposible. Entonces le dije a Gerardo, digo, mira, en Almodóvar conozco una cueva que
bueno, es cuestión de que la veamos y bueno, pues allí esa cueva tiene, vamos, yo la conocía de chico. ¿Esa cueva? ¿Esa es? Esa es la cueva, que es una boca mina ahí. Eso lo filmé yo aquel día, que bueno, nos costó, ya os digo, mucho tiempo. Bueno, ahí he hecho una selección de fotos de cómo, bueno, algunas cosas que salen ahí os sonará de ver la película, ¿no? Y bueno, pues deciros eso, ¿no? De que Marcos me contó también mucho de su vida, ¿no? Es verdad, de que lo maltrataban y que al final tuvo su padre que se lo vendió a un señorito. Que además el papel de José Manuel Soto está que... No, le va fenómeno, le va fenomenal. Eso Pero es parte... Es una historia que seguramente muchos de nosotros, si preguntamos aquí en el pueblo y tal, en aquellos años de la hambre, pues era una cosa habitual. O sea, había familias numerosas de que sus niños no eran capaces de mantenerlos y tenían que cederlos a otras familias. Si eran 4 o 5, pues, daros cuenta, en aquella España de la posguerra, muchos jóvenes en edad de trabajar o habían sido fusilados, o estaban en la cárcel, o estaban exiliados, o estaban debajo tierra en una cuneta. Y la mano de obra que había fundamentalmente era de niños. Porque este país en un principio lo levantaron los niños. ¿Vale? Y bueno, pues un caso pues de lo que seguramente muchos de nuestras familias, si preguntamos, pasaba. De niños que se los cedían por ahí a señoritos o a algún vecino y tal, de que bueno, un niño con 4 años lo primero que hacía en la escala de los trabajos, primero es guardar pavos, luego guardar ovejas, luego guardar cabras, luego así. Yo guardé cabras y guardé ovejas y me tiré 4 años guardando marranos de lunes a domingo y aprendí mucho del monte también. Cosas bonitas y cosas muy feas, y también estuve sometido a un señorito. Y bueno, pues esas cosas también pues se las fui transmitiendo a Gerardo. Todas las cosas localicé también, pero también fui asesor de guión con él y asesor de naturaleza. A mí me pasaba el guión y le pegué muchos borrones, le incorporé muchas cosas para que quedara Eso te iba a preguntar, porque al final aparece un redactor de guión, como es corrector de guión. Asesor de guión. No, pone corrector no sé qué. O sea, porque tú interveniste claramente en la modificación del guión. Claro. Muchas de las cosas que ella digo, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Doroteo. Sí. El lechoso Doroteo, una historia que yo tenía escrita, que me la contó Gervasio, un hombre de allí de Cardeña, de que él iba por el monte y se escuchó unos gritos, se acercó y dice: Félix, ¿qué te pasa? Y salió Félix con un cuchillo. Que me ha parido la mujer y le estoy cortando el cordón. ¿Sabes? Y todas esas cosas se las conté a Gerardo y las incorporó aquí. Tal cual. Sí. Tal cual, sí. Sí. Bueno, habéis visto las trampas que hay, las trampas que salen. Claro. Pues esas trampas me las enseñó a mí un pastor granadino estando guardando ovejas ahí en Fuenreal. ¿Vale? Las ramas de alzapie para coger perdices. Que yo me metía, luego aprendí y me metía dentro de un cercado que tenía la Guardia Civil dentro de Fuenreal, que se lo tenía cercado los cabreras, se lo tenían cedido los cabreras a las yeguas de la Guardia Civil, y allí había muchas perdices y yo veía a ese hombre que se metía por allí a pillarlas y iba detrás de aves como lo hacía y aprendí. ¿No suena? Igual que suena. Y aprendí de esas trampas. Las perchas que salen, esos cordeles que salen para pillar zorzales, esas perchas son de Ginel Bomba. Las auténticas puestas en la mesa de la verdad y la huerta de los ídolos, que me las dio ella a la película, y las conservo con oro en paño. Eran del padre de mi cuñada. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues todo lo que pude influir para que saliera la esencia de Sierra Morena, y no solamente la naturaleza, sino el ambiente social que ha habido, y que bueno, era el tiempo de los santos inocentes que tanto sufrieron nuestras familias. Pero yo quisiera hacer un apunte que creo que es importante que sepáis, ¿no? No sabéis lo difícil que es construir un guión. Y la intervención de Manuel es
yo creo que seáis conscientes de que es mucho más importante de lo que creéis, que no es anecdótica. Es cuando él dice, bueno, habéis fijado que yo miraba, no, es que eso condiciona a lo mejor 16 secuencias. Cuando ha dicho lo de los lazos, no sé, pues sí, es que eso condiciona otras 8 secuencias. Está hablando de una película como esta, puede estar rondando entre las 90 a 100 secuencias aproximadamente, ¿no? Y es que tú has condicionado un montón el guión. O sea, quiero decirte que no hay un guión que tú llegas allí y lo salpimentas, sino que lo tuvo que reestructurar en muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, los guerrilleros, por ejemplo, lo incorpora ya en aquellas fechas realmente los guerrilleros. Mira, el Valilla existió. El Valilla era el Bala. Era un grupo de guerrilleros que se incorporaron en la guerrilla después, lógicamente después de la Guerra Civil. En los años 44-45 era un grupo de guerrilleros de las Navas de la Concepción. Era el Bala, el Pichote, Juan y Medio y no me sale el otro. Esos eran los guerrilleros. Todos fueron cayendo uno a uno. Pero el Bala se vino para la zona de Almodóvar y se juntó con un guerrillero que era José Ramitos, que era de Villaviciosa. Y los dos pues fueron los últimos guerrilleros. Y en el año 52, en el Raso Carballo, en Mesa Alta de Prieto, lo cerca de la Guardia Civil, el teniente Dueñas lo acribilla a tiros. Y estaban los dos. Ramitos cayó muerto y se escapó el Valilla, herido. Se fue para la zona de Cardeña y en el barranco de Santa María, entre Andújar y Cardeña, lo acribillaron a balazo. Fue el último guerrillero, el Valilla. Todo eso, pues, también pues, se lo fui incorporando, ¿vale? Un aplauso muy grande, ¿no? Ha sido un lujo, Manolo. Para mí también, muchísimas gracias. Esto ha Me he sido... llamado y bueno, pues aquí me tenéis para lo que queráis. Es que ha sido un lujo, porque yo cuando la vi, pues cuando se estrenó, que además fue tan aparatoso todo y todo, y la verdad que había cosas que no me acordaba de ellas, ¿no? Y es una maravilla porque por muchas cosas, ¿no? Por muchas, no solamente lo que tú dices refleja el ambiente social, aunque realmente ya los maquis, ¿no? Serían los maquis, los guerrilleros eran los maquis. Y yo recuerdo de haber hablado cuando yo era niña de los maquis que estaban vivos, ¿eh? O sea que eso que tú dices del 51 puede ser que yo oyera después, porque yo nací en el 48. O la historia de... No, pero de su sí vida, que se oía de los maquis últimos famosos, ¿no? Como se hablaba en aquella época, así un poquito por lo bajo, a escondidas y por lo bajo, ¿no? Y refleja muy bien la Guardia Civil y los caudillos de los señoritos, cómo eran y mandaban, y la soberbia, no podían ser el señorito, que ojalá ellos desearían, pero sí que es verdad que refleja perfectamente esa conciencia social. Y luego la naturaleza va a morir, porque es que además la naturaleza... Pero es que cuando tú ves esos buitres, por Dios, esos buitres... Esos buitres, pues, fue, bueno, de una montería... ¿Cómo fue? No, lo de los buitres fue que había una montería por allí, hablé con el dueño de una finca que si me podían dejar una sierva y la pusimos allí, entraron los buitres Hay muchas cosas que son La curiosas, escena es que es, vamos, impresionante. que costaron mucho trabajo, por ejemplo, el salto de la sierva, cómo salta la sierva al río. Vaya. Eso fue... La sierva no saltaba. Pero es que estaba Juanjo Valletta esperando que pasara por allí la sierva. Fue tremendo. Eso nos costó un mes de trabajo. Eso es... O sea, había que capturar una sierva, que la capturamos con un cabalillo en una jaula, echándole pienso y demás, hasta que acudió y pues capturamos 3 siervas. Y todas se escaparon, ninguna sierva murió. No le pasó nada a ninguna.
Y bueno, pues preparamos una especie de carril, de unas vallas a un precipicio del río Yagua. La caída es auténtica, ¿eh? Os voy a contar una anécdota que con el Juanjo Ballesta está como una cabra, en el buen sentido de la palabra, porque es un tío muy sano. Y estábamos buscando el sitio donde se iba a tirar la sierva para colocar, porque para llegar allí, esos carriles que pusimos allí para que saltara la sierva, tuvimos que ir con mulos, llevarlo todo con mulos, con un equipo de gente, con arrieros, en fin. Y bueno, pues llegamos allí al precipicio y dice, bueno, tú necesitas un doble para tirarte por aquí, da igual. Se quedan bolas, se pum, a subir allá el agua. Yo me tiré otra vez. Y bueno, un salto importante. Pero ya os digo, eso nos costó porque tuvimos que hacer un carril, coger la sierva, apretarle para que se tiraran por allí. La primera sierva se escapó y no eso, la segunda también, y la tercera, pues ya más o menos, cuando allí hizo allí como que la mataba, pero no la mató. De alguna forma, el haber vivido todo eso, toda esa experiencia de rodaje, yo por lo que me he dado cuenta no ha llegado a quitarte siquiera la magia de la película o el sentirte emocionado por la película, porque claro, lo que nosotros vemos, como tú acabas de decir, para un salto de la cierva, un mes de trabajo y todo lo que hay por detrás alrededor, y después a nosotros lo que nos aparece es una imagen impactante, ¿no? De unos segundos y ya está. Sin embargo, a pesar de haberlo vivido, tú todavía conservas ese... Hay una cosa también que no se suele hablar, que bueno, porque él lo tuvo que vivir en primera persona, ha dicho 2 años de rodaje. 2 años de rodaje es una pasta. O sea, un productor, cuando tiene que evaluar el coste de una película, pues, vamos, bajo ningún concepto se le pasa por la cabeza que un rodaje supere 3 meses, 4 meses, o sea, 2 años. O sea, ahí hay un compromiso muy grande por parte de los productores, del propio director y de muchísima gente, porque si no, no sería posible. Claro, bueno, Es que es muy caro. Hubo, ya os digo, 2 unidades. Estaba la unidad de naturaleza, hace 2 años, y el director era Joaquín Gutiérrez Hacha, que no sé si habéis oído. Ha hecho documentales fantásticos como Guadalquivir, Cantábrico, ahora ha hecho Doñana. Y yo he colaborado mucho con él, no solamente en la película, sino en esos documentales. O sea, yo he colaborado, por ejemplo, con Guadalquivir. Yo siempre barrio para mi casa. Algunas escenas que salen en ese documental, que fue, no sé si, creo que fue, no sé si fue Cantábrico nominado a Oscar. Aquí en Almodóvar, parte del Guadalquivir. Sí. Los abejarucos que salen, que se posan en lo alto de una ánfora, en el temple. Los llevé yo al temple para que grabara. Y muchas otras cosas. Los linces que salen, los llevé yo para que los grabara al campo. No aquí, sino ya en Cardeña. Y Manolo, búscame tal que cual, que ellos van donde uno los lleva. Claro. Pero yo para localizar los sitios tengo que andar mucho. Claro. Pero bueno, la verdad que es una cosa bastante agradable, ¿no? Ver los resultados y bueno, yo en el campo estoy como pez en el agua. Claro, pero un gran documental, ¿eh? Yo, bueno, lo de lo que has dicho de la el ciclo que pretende el Ateneo, que ha programado el Ateneo, son películas rodadas en Almodóvar, ¿no? Y yo eso le veo además a esta película mucho valor, ¿no? Porque si tuviéramos que explicarle a alguien cómo es la sierra nuestra, cómo es el entorno nuestro, hay mucho ahí, ¿no? Particularmente el entorno de la cueva, que nos parece que es como el salón de la casa, porque nos resulta muy familiares, ¿no? Y en ese sentido también una película de Almodóvar, tan de aquí, que le reconocemos muchos paisajes, y no sale el castillo, no necesariamente, no sale ningún aspecto urbano, ¿no? Y sin embargo, yo qué sé, te tiras la película como que estás ahí en Fuenreal o en el Baldío o por ahí, que es lo que sugiere. A ver, Almodóvar, bueno, yo la conozco porque he nacido aquí y a pesar de que, bueno, muchas veces trabajar en el campo, siempre la gente rechaza porque lo asocia a sudar y a trabajar mucho. Yo he sudado mucho en estos campos, cogiendo aceitunas, cogiendo remolachas y guardando marranos y tal igual, pero más cariño le he tenido, ¿no? Pero a una parte que es la parte agradable de la naturaleza, ¿no? Porque, bueno, ya os digo, o sea, el hecho ya de la conexión, eso que una vez te conté a ti, llegar a estar por el campo, a pasar, y aunque vayas con los ojos cerrados, parece que estás viendo el ecosistema por donde vas pasando.
a mí me tapan los ojos. No me gusta hablar de mí, ¿no? Porque estas cosas, pero a la gente que está... que nos interesa en este caso. Pero a mí me tapan los ojos y me sueltan en la Campiña o en Sierra Morena, ¿no? Y te puedo decir más o menos, te puedo describir el paisaje con los oídos, por los cantos de los pájaros. No hay pájaros, especies en todos los sitios por igual. Si a mí me canta una alondra o me canta un alcaraván, yo sé que está en la Campiña, pero tengo que saberlo. Si a mí me canta un totobía, te voy a decir que estoy en Cabeza Pedro. Pero si me voy más para allá, a la parte de la Peña y el Escoboso, allí no hay totobía, porque el totobía requiere un paisaje entre encina de dehesa y allí no hay dehesa. Pero eso lo sabía la gente del campo antiguamente, que eso lo hemos perdido. Sí. Es muy fuerte lo que hemos perdido, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Sí. Ese patrimonio. Es una cosa que tenemos intrínseca y tenemos oído. Lo que pasa es que ya lo hemos despegado en Malacio. Manuel. Lo despegamos la vista de una pantalla. Manuel. Mira, yo, en nombre de los que estamos aquí presentes, yo propongo que podamos crear un aula de la naturaleza aquí en el Ateneo, que periódicamente, cuando tú buenamente puedas hacer una ruta que tú preveas, que te acompañemos socios y no socios, y tú con tu sabiduría y con tu humildad nos vayas explicando las cosas, porque es la única manera que no lo perdamos. Es decir, que tú, al menos sea correa de transmisión, aunque nosotros lo vayamos a olvidar, pero por lo menos que sepamos que hay una persona que asesora esa biblioteca de los saberes. Ojalá que haya gente que coja, digamos, estas costumbres, ¿no? Y estos conocimientos, ¿no? Por lo menos algo, ¿no? Yo sí, lo sé, la verdad que sí. Bueno, bien, pues, No, y es verdad, no, yo encantada, pero si además hay por ahí quien se descompone cuando nos metemos más fregados. Pero sí te digo una cosa, hace mucho tiempo propusimos, y se lo propusimos a unas cuantas personas, hacer un senderismo. Hacer senderismo una vez al mes, no te voy a decir que hagamos senderismo cada 15 días. Es que, los meses también. Exactamente, bueno, es que claro, en agosto no se puede hacer. Eso es julio, no julio. Pero sí es verdad que de ti podríamos aprender muchísimo. Pero mucho, ¿eh? Y fíjate, vamos, y una noche de agosto por esos campos ahí, ya casi al anochecer, ya al atardecer, son preciosas. Eso sí, cuando te pero... canta un mochuelo por ahí por camino de Cabeza Pedro, o canta el búho real, ya el fresco de la tarde, que también hay que cogerlo, también es bonito. Pero lo que tú estás diciendo me parece fenomenal, te voy a decir por qué. Yo soy scout, y entonces en mi familia somos scout, los 4 que formábamos la familia, vamos, y seguimos porque scout eres toda la vida. Y cuando yo veía esas niñas jóvenes que están ahora con los móviles y tal y cual, allí te olvidas de todo, y se metían en el agua a hacer puentes que luego los dejábamos todo como estaba, ¿no? Que tú sabes cuál es la consigna, que no se note tu huella, la nuestra, se note la huella de la naturaleza. Pues es que es maravilloso, es que veníamos con una terapia. Veníamos, eso sí, las uñas rotas, los dedos, los pies, vamos, destrozadas, ¿no? Pero sí es verdad que es una terapia. Con lo cual yo creo que podíamos, te lo proponemos, ya que te lo ha propuesto Antonio Manuel, que es el Capitán Araña. Nos embarca todo y se queda en España. Más o menos, porque tú le ves la agenda y dices, bueno, ¿qué día contamos contigo para irnos con Manolo? Y no tiene libre. Claro, pero bueno, lo que se está perdiendo no solamente, fíjate, ya estamos hablando de los pájaros, los sonidos, los olores, el captar, digamos, el olor a la mejorana, que nadie sabe cómo es la mejorana. Nadie sabe la gente mayor del campo, que se cogía para la aceituna o el tomillo y demás. Pero es, digamos, la geografía de tu zona, de tu pueblo. O sea, no hemos limitado en nuestras cabezas a conocer solamente lo que son las calles del pueblo. De que no se nos olvide que hay un término municipal. exacto. Y que antes los términos municipales estaban atravesados por caminos públicos, por vías pecuarias. Y hay, dentro de cada término municipal, como una especie de madeja de caminos que circulan por todo. Y son las venas de la cultura de tu pueblo. Y que están prácticamente casi todas cortadas, pues se han abandonado y las han usurpado. Y si no hay esos caminos,
no se puede conocer la sierra y no se ama aquello que no se conoce. ¿Y qué ha pasado? Que hemos perdido pues, de conocer los topónimos de los cerros, ¿no? Antes yo estaba en el colegio, en el convento, y estaba el hijo del guarda de Mesarta, el hijo de no sé qué que estaba de porquero en Cabeza Pedro, el otro que estaba en Los Lagares, y te sonaba la geografía, Los Lagares, Cabeza Pedro, Los Trances, Seca, y era la geografía tuya. Hoy tú le preguntas a un niño, ¿dónde está Cabeza Pedro? ¿Dónde está la Mesa de Rendá? Y mucho menos decir, ¿dónde está la Umbría la Negra? La Umbría Barbenciendo, o ¿dónde está la Umbría Percha? Y todo eso, pues toda esa cultura que había, esa historia de rancheros. ¿Qué eran los rancheros? Los rancheros están al tiro de piedra de nuestra historia. Claro. Y nadie sabe de eso. Y son gente que, bueno, pues esas familias forman parte de nuestra historia, de nuestra vida. Y eso no se debe olvidar. Además, cuando el hombre pierde el contacto con la tierra, sufrimiento. Rafa, te quería preguntar, ¿cómo tan prudente? Gracias. Mira, Manuel, yo admiro mucho a las personas que saben y se comprometen con lo que saben. Entonces, yo te quiero preguntar, a ver qué mensaje, aprovechando que estás aquí y que estoy grabando, ¿qué mensaje mandaría a la juventud de Almodóvar del Río con respecto a conocer la naturaleza de su entorno y el respeto a la misma? Pues yo uno de los consejos que le daba a la juventud es que le pregunten a sus padres, y si tienen abuelos, que le pregunten a sus abuelos qué son los mejores libros que hay. Esa es lo mejor, porque es lo que nos pueden enseñar. Una de las cosas, de las fatalidades que ha habido en este país, es que los abuelos y nuestros padres no quisieron contar la historia, porque ya sabemos lo que pasó. Pero tampoco la juventud o los jóvenes se han preocupado por preguntar y se han dejado morir libros, que es como quemar libros. Historias muy grandes en cada familia. Y lo primero es, en África, bueno, una palabra que está dicha por ahí, que no es mía, ¿no? Cuando muere un anciano, muere un libro. Y creo que deberemos, decirle a los jóvenes que miren un poco para atrás, que miren a los mayores, que aprendan y que hagan todo lo posible de que, bueno, que conozcan su geografía más cercana para luego, digamos, conocer el mundo. Eso merece un aplauso enorme. Gracias. En el año del centenario no queríamos dejar pasar la oportunidad de que tú también tuvieras Un honor, de verdad, muchísimas gracias. recuerdo a Manuel Moral Castro, así que Muchas gracias.